El conocimiento del Evangelio, conocer las verdades fundamentales del Evangelio, conocer lo principal del Evangelio, es de vida o muerte. Es esencial para salvación. Hay muchos que quieren menoscabar, que tratan de quitarle importancia a esa hambre de conocimiento acerca de la cruz de Cristo, acerca del Evangelio, a los que recién se convierten, diciéndole, guarda, no estudies tanto porque la letra mata, sacando ese texto fuera de contexto. Ese texto está hablando de la ley. La ley nos muestra nuestro pecado, la ley mata. Otros dicen, pero el conocimiento envanece. Obviamente que no se está refiriendo al conocimiento del Evangelio, porque si usted conoce el Evangelio, va a haber un Dios glorificado, una justicia exaltada y un hombre chiquitito y pecador que necesita el perdón de Dios. El conocimiento del Evangelio da humildad. Si de verdad estamos aprendiendo el Evangelio, en esto se va a notar en nuestras vidas, en que vamos a cambiar y nos va a dar humildad. Es tan importante. Y vuelvo a repetir, es de vida o muerte el conocimiento del Evangelio. Es tan importante que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo que Dios quiere que todas las personas sean salvas, inspirada por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo dice esto el apóstol Pablo. Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Como un sinónimo, salvación es igual a conocer la verdad. Y nuestro Señor Jesús, luego de la parábola del sembrador, esa parábola tan conocida y que muchas veces se malinterpreta de lo que está hablando el Señor cuando habla de buena tierra y de la mala tierra donde cae la semilla, luego de esa parábola sucede esto. Leo Mateo capítulo 13 en la Nueva Versión Internacional desde el versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y miren lo que respondió el Señor. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes se les dio conocimiento. A ustedes los salvos se les dio conocimiento, pero a ellos no. Y dice más el Señor, al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Esta es una buena tierra. Ahí cae el conocimiento, da fruto. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. ¿Sabe cómo reconocemos un falso cristiano? Conoce algunas verdades sobre la Biblia. Hay algunos que hasta son eruditos en cosas referentes a la Biblia, pero no conoce bien el Evangelio. Un día se apartará porque no es un genuino cristiano. Como el apóstol Pablo le habla también al joven Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, estas mujeres que eran llevadas por los falsos maestros, dice que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca llegan a lo esencial, lo que es de salvación, conocer el Evangelio de Jesucristo. Repito, es de vida o muerte conocer el Evangelio. Y doy esta introducción porque estamos estudiando Romanos. Y Romanos es, como lo vimos en nuestro primer estudio, es una explicación excelente del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, un hombre apartado para el Evangelio, es como que se sienta junto a nosotros a explicarnos esta buena noticia del Hijo de Dios hecho carne, viniendo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y usted me va a decir, bueno, pero tengo que estudiar todo Romanos para entender el Evangelio. Vamos a ver un resumen del contenido principal de la carta a los Romanos. Alguien dijo que estas son las palabras más importantes jamás escritas en todo el mundo. Hoy vamos a ver el resumen y el tema de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En estos dos versículos tenemos una definición de lo que es el Evangelio. Nos muestra el alcance del Evangelio y nos muestra lo que revela en manera especial la cruz de Cristo. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Este domingo que pasó prediqué el tercer mensaje basado en la carta a los romanos en nuestra congregación, pero nuevamente la grabación salió mal. Esta vez me salió sin sonido, así que tengo que poner bien los cablecitos antes de empezar y por eso es que estoy grabando ahora. Si siguen el contenido que subo a YouTube, saben que todos los miércoles estoy subiendo video, pero estos dos últimos miércoles no he podido subir. Estuvimos atravesando una gripe muy fuerte, tal vez era COVID nuevamente, porque a mí personalmente nada me da fiebre. El COVID me hizo dar fiebre y otra vez estuve 4 días de fiebre y todos mis chicos también. Así que estuve yo mal y mi familia, así que estuve con cuidado familiar y por eso no he estado pudiendo grabar nuevos videos. Pero ahora quiero seguir con Romanos para no perder la continuidad de esta hermosa carta que nos habla acerca del Evangelio. Y acá estamos con estos dos versículos, el versículo 16 y 17, que le aconsejo aprenderlo de memoria porque son el tema y el resumen de la carta. Estos versículos fue lo que Lutero estuvo estudiando cuando se convirtió. Si bien él va a decir que la parte más importante de Romanos está en el capítulo 3 y la parte principal de toda la Biblia es en este capítulo 1 donde entendió la justificación por la fe. Y en estos dos versículos donde Lutero aprendió que la salvación es por fe y revolucionó con redescubrir el Evangelio, no una nueva interpretación de la Biblia, sino redescubrir el Evangelio en un tiempo oscurecido por la religión. Pero nuestro texto empieza como de una forma negativa. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza diciendo, no me avergüenzo? ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué no decir, alabo el Evangelio? Bueno, un poco del contexto nos dice el pastor Sugel Michelin. Él dijo lo siguiente: en esta época el cristianismo tenía muy mala reputación en Roma y en todo el imperio. Los cristianos eran acusados de ser ateos porque ellos no adoraban a los dioses del Olimpo. Muchos pensaban que eran caníbales, fíjese, porque no podían entender lo que pasaba en la cena del Señor, no entendían qué era ese rito secreto de los cristianos. Eran rebeldes porque no aceptaban que el César era divino. Y si todo esto fuera poco, el mensaje del Evangelio no podía resultar más absurdo en la cultura grecorromana. Los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo era un carpintero judío nacido en una pequeña y desconocida aldea de Palestina y que había sido condenado a morir en una cruz por un procurador romano. La muerte por crucifixión era el peor castigo de aquellos días. Era tan cruel y vergonzoso que se reservaba para los peores. Y estaba prohibido, fíjese eso, estaba prohibido que un ciudadano romano muriera por crucifixión. De manera que la idea de que el destino eterno de los hombres dependiera de nuestra relación con un judío crucificado en esta cultura era el colmo de la estupidez. El Evangelio era un insulto a la inteligencia. Por eso que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo. ¿Y por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo? Bueno, lo primero que nos dice nuestro texto es que no se avergüenza del Evangelio por lo que es el Evangelio. Y acá está la definición del Evangelio. Empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, trae salvación. Da posibilidad de salvarse a alguien que está perdido, de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora,
Esta definición con la que empieza nuestro texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en nuestros tiempos hay que explicarla. Porque así como hace 500 años atrás, antes de la Reforma, el mundo se encontraba oscurecido por la religión, así también en nuestros tiempos. Hoy muchos andan diciendo citando este mismo versículo, muchos apóstoles de la prosperidad andan diciendo que el Evangelio debe estar acompañado siempre de señales porque es poder de Dios. Entonces, no es bíblico un evangelio sin señales, sin esos milagros que hizo Jesús o que hicieron los apóstoles y que vemos registrado en la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Hermanos, creemos en los milagros y creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero no solo que es el mismo haciendo milagros, su carácter no ha cambiado, su ley no ha venido a menos, Él es el mismo en todo aspecto. Pero esta definición no quiere decir, cuando habla del poder de Dios, que hable de las señales milagrosas, sobrenaturales, sino que esto habla del milagro de los milagros. Si usted lee todos Romanos, en ningún momento va a encontrar que se necesite para explicar el Evangelio las señales, los milagros. No, el apóstol Pablo nos da una explicación resumiendo el contenido principal del Evangelio, mostrándonos las verdades fundamentales del Evangelio, sin hablar de ningún milagro, sin hablar de ninguna señal, sino el milagro más grande, que es la salvación del alma. Si usted el Señor lo sana de cáncer, pero no se ha arrepentido de sus pecados, usted pasará la eternidad en el infierno, solo se habrá salvado para esta vida. Si usted el Señor lo salva de ceguera, pero nunca tuvo la vista espiritual, solo tendrá vista en esta vida. Entonces, lo que trata el Evangelio, este poder salvador, es el poder que rescata a una persona que está condenada por sus pecados, que está muerta en sus pecados y le da vida eterna. Y escucha este texto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales, o sea, milagros. Los judíos en aquel tiempo, estaba tan oscurecida la religión como en nuestros tiempos, como los pastores de la prosperidad. Piden señales, piden milagros. Antes tenían los fariseos, que ellos estaban acomodados con la religión de su tiempo. Hoy tenemos a estos pastores que están prosperados con los diezmos de las personas. ¿Y qué piden? Usted fíjese de qué se trata su evangelio. Se trata de señales, de milagros, noche de milagros, noche de sanidad, y así atraen a las personas. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y esta palabra locura quiere decir necedad, estupidez se llega a traducir en otras versiones. Más para los llamados, más para nosotros, así judíos como griegos, para los verdaderos cristianos que han sido llamados por el Evangelio, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el Evangelio, un poder salvador. Ahora, ¿de qué salva Dios? Eso también hay que definirlo en nuestros tiempos, porque muchos dicen, bueno, Dios te salva de la pobreza, bueno, Dios te salva de la angustia, Dios te salva de la depresión, Dios te salva de la soledad. No hay un problema más grande de la humanidad. Y si leemos nuestro texto en contexto está clarito. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sigue el argumento, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta impiedad e injusticia, impiedad es pecar contra Dios, la injusticia es pecar contra el prójimo. Nuestro pecado nos deja bajo la ira de Dios. Así que podemos declarar algo que para muchos les va a resultar chocante en nuestros tiempos, y es que Dios realmente nos salva de Dios. Porque por nuestros pecados, por nuestra injusticia e impiedad, nos encontramos bajo la ira de Dios.
Si Dios realmente es un juez justo, Él debe castigar nuestros pecados. Hay que aclarar que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no es como el hombre que se enoja y tiene un arrebato de ira donde rompe cosas, golpea y grita y dice cosas de las cuales después se arrepiente. No, Dios no es así. La ira de Dios es el justo castigo de Dios sobre los pecadores que practican ese pecado que Dios aborrece. Entonces, lo que sacamos en limpio solo leyendo el primer capítulo de Romanos es que Dios nos salva de Dios. El justo juicio de Dios tendría que caer sobre nosotros, pero Él trae salvación a todo aquel que cree en Jesucristo, porque Jesucristo fue el pago por nuestros pecados. Lo segundo que nos muestra nuestro texto es el alcance del Evangelio. Empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es una forma de referirse, y era una expresión que usaban los judíos, para referirse a todo el mundo. Al judío primeramente, o sea, a nosotros, a los judíos decían ellos, a los privilegiados por Dios. Dios le dio la palabra, Dios escogió los patriarcas, los profetas, pero también a todo el mundo, no solo a ellos que eran tan privilegiados. Y hermanos, el Evangelio es para todos. Es para el que haya nacido en un hogar cristiano y es para el que nunca escuchó hablar de Jesús. Todo el mundo necesita el Evangelio. Y es extraordinario esta buena noticia de Jesús, porque es un llamado sincero de parte del cielo a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Todos necesitan salvación. Y este mandato del cielo es a todo el mundo. No importa que usted sea calvinista. Si usted termina en el infierno y alguien le pregunta, ¿cómo es que terminaste aquí? Y usted va a decir, no, es que Dios no me escogió para salvación. No. Usted va a terminar ahí porque despreció al que lo llamaba. Porque no obedeció al mandato que venía del cielo, a arrepentirse de sus pecados. Porque cuando escuchó el Evangelio endureció su corazón. Así que, querido oyente, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es una oferta, un mandato sincero que viene del cielo a todo hombre, a toda mujer. No importa quién seas, no importa lo que estés atravesando, no importa tus muchos privilegios o tus pocos privilegios, es un llamado para que vengas al Señor, para que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. Lo tercero muy claro y el tema fundamental de Romanos es lo que revela el Evangelio. ¿Qué revela el Evangelio? Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy muchas personas que no entienden el Evangelio se preguntan dónde está la justicia. Muchos en el mundo le dicen el karma. Ya le va a agarrar el karma, pero hay veces que eso no pasa, que es como el más evangélico diría, lo que sembraste, eso vas a cosechar. Pero muchas veces vemos que eso en el mundo no pasa. Y los antiguos se han preguntado, un hombre muy justo, amado por Dios, Job, al que Dios probó, y en su tiempo de prueba vinieron los amigos a acusarle injustamente de que por sus pecados estaba pasando esa gran prueba que hasta sus hijos habían muerto. Job se preguntaba, ¿dónde está la justicia de Dios? En Job capítulo 21, leo desde el versículo 7 en la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué siguen con vida los malvados? Cada vez más viejos y más ricos. Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes, tienen paz en su hogar y están libres de temores. La vara de Dios no los castiga. ¿Qué pasa?
Sus toros son verdaderos sementales, sus vacas paren y no pierdan las crías, dejan correr a sus niños como si fueran ovejas, sus pequeñuelos danzan alegres, cantan al son del tamboril y del arpa, se divierten al son de la flauta, o sea, están de fiestas sus hijos. Sin embargo, a Job se le habían muerto los suyos, y él era un hombre que practicaba la justicia, que trataba de vivir la vida piadosa, que temía al Señor. Dice el versículo 13, pasan la vida con gran bienestar y en paz bajan al sepulcro. A Dios increpan, o sea, discuten contra Dios y le dicen, déjanos tranquilos. Fíjense la irreverencia esta, la impiedad de estas personas, que Dios veía que Job, veía que le iba bien. No queremos conocer tu voluntad, le dicen a Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Y luego en el versículo 17 dice, ¿cuándo se ha apagado la lámpara de los malvados? Hoy muchos hablan del karma, pero Job no veía el karma. Job no veía la ley de la siembra y la cosecha acá en esta vida. ¿Cuándo les ha sobrevenido el desastre? ¿Cuándo Dios en su enojo los ha hecho sufrir? Como paja que arrebata el viento, como tamo que se lleva la tormenta. O sea, él no veía que el Salmo 1, que nosotros conocemos, en donde Dios paga al injusto y al justo, en esta vida, él no veía que eso pasara mientras estaba en su lecho. Y sigue diciendo, me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador. Mejor que castigue al que peca, para que escarmiente. Que sufra el pecador su propia destrucción, que beba de la ira del Todopoderoso. Job reclamaba justicia. Y es una queja, no tanto a sus amigos que lo estaban incriminando, sino que es una queja contra Dios. ¿Por qué Dios no hace justicia en este mundo? Y el profeta Habacuc, que acá cita el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, más el justo por la fe vivirá, empieza también su libro con una queja. En la Nueva Versión Internacional está dividido la primera queja y la segunda queja. Y en el capítulo 1 está la primera queja de Habacuc. Desde el versículo 2, leo en la Nueva Versión Internacional para que se entienda bien. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades, o sea, desgracias? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas, o sea, discusiones, y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Está reclamando justicia también Habacuc. Y en la segunda queja leo solo un versículo, el versículo 13. Le dice al Señor, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos tragan a los justos? Hermanos, en el antiguo pacto no tenían la bendición del conocimiento que tenemos en el nuevo pacto. No tenían esta carta que estamos estudiando, Romanos. Porque si Job y Habacuc tendrían Romanos, nunca se hubiesen planteado esto ante Dios y hubiesen pedido respuesta sobre esto. Porque Romanos capítulo 2 nos dice que según el Evangelio que predica el apóstol Pablo, hay un día en el cual Dios juzgará por medio de Jesucristo. Que los malos que hoy están disfrutando de la vida, pero que no se han arrepentido, esa gente injusta y que hace maldades y que no vemos que le pase el karma, no vemos que en ello opere la ley de la siembra y la cosecha, pero están en sus pecados y todavía no se han arrepentido, por más que bajen felices al sepulcro, como dice Job, por más que mueran en gloria y lleno de prosperidad, en este mundo lo único que estuvieron haciendo, si no se han arrepentido, es acumular ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el capítulo 2 de Romanos, yo me convenzo totalmente de que existe el infierno, porque dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras.
Y si en esta vida no llega a pagarlo, hay una vida después de la muerte, en el cual sufrirá el pecador la condenación. Hermanos, pero el Evangelio revela aún una justicia mayor. No solo que los injustos serán castigados, no solo que los pecadores serán castigados, sino que hay una justicia mayor. Por eso fue tan relevante para Lutero estos dos versículos, porque él no estaba mirando al vecino, él no estaba mirando a los malos, él se estaba mirando a sí mismo y se veía un pecador depravado. Él se contemplaba ante la ley de Dios y veía que estaba lleno de pecados. Y esto pasa más adelante con Habacuc y con Job. Después que Job recibe la voz del Señor desde el cielo, Job dice, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Habacuc, en el capítulo 3, hace una oración después de escuchar la voz del Señor. Oí tu palabra y temí. Y le ruega al Señor, en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Porque sí, Dios va a castigar al malvado. Pero ¿qué pasa con nosotros? También somos malos. Desde la cuna hasta nuestra muerte vamos a violar la ley de Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios que es justo, un Dios que es santo, 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 lleve a pecadores como nosotros al cielo que no lo merecemos? ¿Cómo puede ser? Y ese es el dilema más grande de las Escrituras. Y es lo que contesta Romanos. Por eso se sorprendió Lutero cuando leía estos versículos, porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y él decía, ¿cómo puede ser una buena noticia? ¿Cómo puede ser un evangelio que se revele la justicia de Dios? Si la justicia de Dios nos debe aplastar por nuestros pecados. Pero acá habla de la justicia que Dios otorga al pecador. Lo entendemos perfectamente al leer todo Romanos. Entendemos este resumen. Porque en el Evangelio se revela la justicia que Dios otorga al pecador. Ese glorioso trueque de Jesús dándonos esa justicia que nos lleva al cielo es por fe y para fe. O sea, por fe de principio a fin. Como está escrito, como Dios le dice a Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es este por fe y para fe? Por fe de principio a fin. Si usted hoy se encuentra con un cristiano verdadero, recién convertido, y le pregunta, ¿por qué usted va al cielo? Le va a decir, bueno, yo soy un pecador que merece el infierno. Mis pecados son muchos delante del Señor, pero yo voy al cielo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo confío en Él para salvación. Yo no me puedo salvar por mis propias buenas obras. Y si usted encuentra un verdadero cristiano, después de 20 años de convertido, y le pregunta, ¿usted por qué va al cielo? Ese cristiano le va a decir, no por sus buenas obras. Si bien va a tener buenas obras si realmente ha nacido de nuevo, pero él se va a mirar y se va a ver imposible salvar. Va a ver todavía un hombre pecador que lucha con su pecado. Pero va a mirar a Jesucristo y va a ver imposible perderse, porque fue salvo no por sus méritos. Todavía él sigue confiando solo en Cristo para salvación. Por eso esta justicia que Dios otorga al pecador se revela por fe y para fe. Es por fe de principio a fin. Y ahí entendemos Habacuc 2:4, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que hermano, le exhorto en el nombre del Señor que no se avergüence del Evangelio de Jesucristo. Como decía un antiguo himno, yo podría avergonzarme de Jesucristo si no tuviera culpas que pagar, si no tuviera perdón que implorar. No se avergüence de este Evangelio, primero porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este Evangelio salva a las personas de la condenación, porque este Evangelio es relevante para todo el mundo, para el que tiene muchos privilegios o para el que no tiene ninguno. Y tercero, porque en este Evangelio se revela la justicia de Dios, se glorifica a Dios, el hombre queda chiquitito.
pero la santidad y la justicia de Dios resplandece con toda su fuerza. Predique el Evangelio, estudie el Evangelio, crezca en el conocimiento del Evangelio. Conocer esto es de vida o muerte.